Cuando estén listos, que escribe esa porción, esa parte de la Biblia. Lamentaciones es una esposa que escribe por el caso de que tiene un matrimonio complicado. No, es el lamento que los patólogos tienen acerca de los padres que les dio el Señor. Tampoco, ¿verdad? Es la iglesia que lamenta la falta de liderazgo o de pastores. No, Lamentaciones lo escribe Jeremías y se llama Lamentaciones porque expresa cabalmente toda la etapa del lamento que Israel experimentó en la época de este profeta conocido como el profeta llorón, o el profeta del lamento. Él se lamentó realmente por la conducta de Israel en su época. Y Gálatas lleva el nombre de Gálatas porque es una carta escrita por Pablo hacia la iglesia de Galacia. Y cuando usted y yo buscamos en un mapa donde realmente se encontraba la iglesia de Galacia, entonces nos damos cuenta que es en el área de lo que hoy se conoce como Grecia, en la parte del fondo del mar Mediterráneo, digamos, en las cercanías del fondo del mar Mediterráneo. Así que Galacia era una de las iglesias de la época. Habían importantes iglesias en este momento: la iglesia de Antioquía, la iglesia del Ponto, la iglesia de Macedonia. Habían iglesias importantes en este tiempo. Y Pablo entonces escribe esta carta aproximadamente en el año 55. En este periodo de tiempo escribe Pablo esta carta. Y el tema central, fíjense, es interesante, que el tema central de todo el libro es la justificación por la fe. Así que todos los que estamos en el Señor no hemos sido justificados por nada que nosotros podamos hacer. De hecho, no podemos ser justificados por lo que hagamos. No podemos estar justificados delante de Dios porque somos buenos para ofrendar, para diezmar, para cantar, para estar puntuales o para llegar tarde. Eso no sería nada bueno. No nos justifica nada de lo que hagamos delante del Señor, sino que lo que nos justifica delante del Señor es nuestra fe puesta en Él, puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Y nuestra actitud de poner nuestra vista, que significa confiar en Él, que era el mensaje del domingo anterior, confiar en Dios, confiar en Jesús. Entonces, ¿cómo podemos confiar en Jesús si desviamos nuestra mirada del Señor? Por eso el tema de esta mañana le he titulado distinguir la verdad del error. ¿Alguien trae algún perfume entre su cartera, señores? Si me junto aquí con 2 o 3 perfumes, no hay problema. ¿Algunos de ustedes traen algún perfume? Vamos, tráiganlo. A ver, si alguien más trae. ¿Alguien más trae un perfume? Nadie más. Ok. ¿Sí? Ok, tráiganlo. Crema, traigan una crema, un labial. Hermanos, no voy a hacer ningún maquillaje para mí esta mañana, ¿verdad? No. Solo quiero hacer poner un ejemplo o hacer una dinámica. Gracias. Ok. Sí, está bien. Voy a leer algunas cosas de lo que me trajeron y los demás, desde donde están, piensen rápido si conocen la marca. Ok. En inglés, Spark Link.
What happened? Esta se llama Sparkling Love. Ok. ¿Alguien ha oído hablar de esta marca? Destellos de amor. ¿Será una marca original? ¿Será una marca comercialmente barata o cara? Mediana. ¿Quién lo trajo? Ok. No le voy a preguntar a quién lo trajo si es fino o no es fino. La crema aquí está, esto está más complicado, no tiene ni mano. Es hecha en casa, gracias. Oigan lo que dice, y para los hermanos que nos van a ver por las redes, escuchen lo que dice nuestro hermano, y voy a llamarle así, porque en la iglesia debemos de tener amigos. Escuchen lo que dice nuestro hermano y amigo Enrique. ¿Qué dijiste? Marca Patito. Marca Patito. En nuestro país esto significa que es una marca desconocida, entonces es otra frase, chat. Ok, este es un ¿qué? ¿Es de labios? Es un lipsticks o lipsticks. ¿Cómo? Lipstick. Mi inglés está pero puro man, hermanos. Puro man, ¿verdad? Man es un dialecto en Guatemala. Juda. No es Judas, sino está escrito con H. Juda o Juda. Fino, regular, mediano. Fino. Original o copy-paste. Ok. Otro perfume acá que ni más así tiene marca. Liazo. Pino regular también. Es fino. Ok. El frasquito. Dicen que los mejores perfumes se guardan en frascos pequeños, dicen, ¿verdad? Entonces esta es una esencia. Cuando mi esposa se le echa, yo sé quién se le echó, ¿verdad? O sea, este es de mi esposa. Y entonces, esta es una fragancia que a ella le gusta, ¿verdad? Y yo sé cuando mi esposa lo hizo. Aquí hay otro. Esta es otra marca. ¿Y este qué es? Este es para las pestañas. Este es delineador de Mount. O sea, de trompa. Digo boca. Ahora, yo traje aquí dos prendas. Una va a causar un horror terrible, pero lo lamento mucho. Y el que tenga algún problema conmigo, a la salida. ¿Cómo saber si esta es una gorra fina o Patito? O la marca. Ok, pero puede tener marca y no ser fino. La etiqueta. Yo le doy vuelta y entonces vemos que la etiqueta dice The North Face. Pero hay The North Face Made in San Francisco el Alto. Esta estaba en oferta en Pensilvania y me dice mi esposa, mira, llevemos para regalarle. Le dije, pero muy en oferta está, pero llevar para regalar a todas las hermanas, diría, ¿qué nos va a salir caro? Y aunque estaba en oferta, entonces es original. Estas gorras originales, las North Face, la marca la tienen acá, a un lado. Ok, este es original. Ya vimos cosas originales, finas, Patito. Esta es una gloria a Dios, díganme por favor. Ronaldo es cristiano y
es real. No es publicidad, hermanos. Hasta aquí, Esta fue la que yo usé con el Real Madrid. Ahora, de estas también hay un montón en el mercado, ¿cierto? A ver, ¿quién puede venir a recogerla menos Cristian? Menos Cristian. Pero, ¿cómo harían para saber si esta es original? Aquí a simple vista se ve que no es original. No es original. Las originales. Ok, ¿los originales? Las originales traen aquí un como sticker, pero no es sticker, ¿verdad? es tridimensional. Ajá, sí. Ajá. Esa no es original. Vos, esta no es original. Entonces yo me traje la chafa. Sí, porque yo tengo una original. Es que depende de las ediciones. Hay edición de juego, hay edición de lujo, y eso depende de los stickers. No todas traen stickers. Ok. Joshua, entonces. Sí, la tercera. Yo ya venía a ver la pantalla. Independientemente de sagrada esa camisola. Es sagrada, sí, es una camisa sagrada. Revisada, Inés. La voy a revisar, la llevo y te la traigo los días. Faltan campeones, podríamos usar. Quizás Joshua nos va a decir, es una buena camisa, no es original. Las originales traen 7 sellos, tienen 7 marcas. Y entonces yo me traje la que no era la original Lo que porque... pasa es de que estas, normalmente aquí en Guatemala igual no se venden originales, ¿verdad? Sino que son copias AAA. Entonces Ok. es una copia muy buena de la original. Ok, solo te Porque cuento, sí la hizo Adidas. solo te cuento que esta no está hecha en Guatemala, esta me la mandaron del extranjero. Ajá, porque ahí dice hecha en Vietnam y sí trae los sellos ¿Te das cuenta? Está hecha en el extranjero. No está hecha en San Francisco de la Cruz. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Ustedes dirán, ¿por dónde va el asunto? ¿Por dónde quiero llevar el asunto? Ah, bueno, y este es un estuche triple A. Ok. ¿Pueden recoger sus cosas? Por favor. Gracias. Para tu perfume, mijo. ¿Esto va a ser en venta de atrás? Habiendo puesto este pequeño ejemplo, la intención al hacer esto es volver al texto y reflexionar en este pasaje. ¿Qué dice el texto? Oh Gálatas insensatos, Gálatas 3:1. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a terminar o a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciéndole: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué nos fascinó? ¿Qué nos fascinó? A no obedecer a la verdad.
Porque a vosotros, dice el texto, delante de ustedes en otra versión, porque a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo lo explica de otra manera, pero aquí debería de decir, según yo, que no solo dejar el texto en y crucificado, sino también decir y resucitado. Pero Pablo lo enseña en sus cartas claramente. Cuando en Romanos dice que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, dice que debemos nosotros de confesar que el Señor fue levantado de entre los muertos, y que si creyeres en tu corazón y que confesares con tu boca que el Señor es, o que Jesús es el Señor. ¿Cuántos aquí podemos esta mañana decir Jesús es mi Señor? No el Señor, porque Él es el Señor, claro que Él es el Señor, pero ahora nosotros tenemos que hacerlo nuestro Señor como iglesia, pero individualmente tengo que hacerlo mi Señor. ¿Amén? ¿Sabían ustedes que en los días de Jesús, cuando escuchan que hay un Señor al que la gente está siguiendo, entonces la noticia la hacen llegar, los mismos religiosos la hacen llegar entre las altas esferas de la política romana, y entonces solo a César se le podía llamar Señor. Solo a César se le podía decir Señor. De ahí que entonces cuando aparece un tal Señor Jesús, la pregunta es: ¿y cómo así? Cuando vayámonos un poco más temprano, cuando llegan los magos y preguntan: ¿dónde está el rey que ha nacido? Herodes, que era el rey, se siente amenazado porque rey solo era él. ¿Cómo puede haber otro rey entre nosotros? ¿Sí? ¿Cómo podría haber otro pastor en esta iglesia si no ha sido nombrado, no ha sido reconocido? A menos que alguien quiera usurpar el lugar, diríamos, ¿verdad? En este caso Jesús no estaba usurpando ningún lugar de rey, porque ya se había profetizado que Él vendría a su pueblo y su pueblo lo tendría que recibir como rey. De hecho, en Jerusalén, cuando entra sentado en el púlpito que nadie había montado, ¿sí? Y entra, ¿qué le dijo al pueblo? Hosana, Hosana. ¿A quién? Hosana al rey que ha venido. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pablo entonces, cuando escribe a los Gálatas, les escribe preocupado porque la fe de los hermanos de Galacia está siendo desviada por judaizantes. Y aquí quiero explicar esto. Y por favor, pégale un codazo al que está ahí a dormir. Un codazo santo en el nombre de Jesús. No, solo anímelo a escuchar esto. Miren, en la actualidad, y desde hace muchos años atrás, el judaísmo se ha ido metiendo dentro de la iglesia, y la iglesia no estaba permeada totalmente para que eso dejara de suceder, y entonces se convirtió en un tiempo lindo. Y voy a decir esto con mucho cuidado, porque sé que posiblemente esto se pueda dar a una mala interpretación de mi parte hacia ustedes, pero quiero decirles que este es el problema que se está dando en Galacia. Y si este es un problema que se dio en Galacia hace más de 2000 años, el asunto es que se sigue dando el día de hoy, que hay cristianos que, habiéndose encontrado con Jesucristo, empiezan a adoptar ideas judaizantes. Y entonces usted encuentra hoy en la ciudad o en muchos lugares creyentes que ahora visten como judíos, usan la kipá,
y que la kipá la usa. Fíjense que la kipá, muchos entonces presumen de la kipá sin ser judíos de raza. ¿Sí? Y la kipá incluso es esa piececita que se pone y que representa Dios sobre sus vidas. Así que nosotros podríamos decir, ¿y qué hay de malo con ponernos kipá? Imagínense que todos nosotros esta mañana aquí, los hombres con kipá, porque representa que el Señor es sobre, pero afuera vivo como se me da la gana. Eso es lo que está pasando en los días de Galacia. Estaban judaizando a los creyentes a volverse judíos. Lo eran, otros no lo eran. Los que no lo eran adoptaban la posición judaizante como algo novedoso, bonito. Y de hecho, usted sabe, y hemos visto gente que al vestir como judíos, qué bonito, ¿verdad? O por ejemplo, ver a alguien. Imagínense usted a alguien aquí sentado hoy vestido totalmente con todos sus galones y con todas sus medallas de honor a un militar de alto rango en nuestra iglesia. ¿Sobresaldría entre nosotros? El tema de esta mañana es distinguir entre lo que es y lo que no es, entre la verdad y entre la mentira. ¿Cómo hace un banquero o cómo hacen los que están en las cajas de atención o de, así se llama? Atención al cliente o de caja, ¿verdad? Receptores de banco, ese es el título, ¿verdad? ¿Cómo hacen para darse cuenta que un billete no es original, que no es un billete acuñado legalmente con el tacto? Pero usted y yo tenemos tacto. Con la vista, también usted y yo tenemos vista. ¿Y por qué algunas veces fuimos engañados o no nos dimos cuenta de que nos dieron un billete falso? A mí me dieron hace muchos años uno de a 100. Fácil, me robaron 100, me engañaron. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos engañó a olvidarse que la salvación es por fe y no por la ley? Porque la ley nunca fue abrogada, pero el único que la cumplió fue Cristo. Y si Cristo entonces le hemos invitado a que sea parte de mi vida, o que Él ocupe el centro de mi corazón, porque que Jesús ocupe el centro de mi corazón, o esa frase, que Cristo entre en mi corazón, significa lo siguiente: significa que Él debe de gobernar mis pensamientos, debe gobernar mis palabras, debe de gobernar mis emociones, mi voluntad, hasta aún mi intuición. Debe de gobernar, hermanos amados, cada pensamiento. Y si algo, hermanos amados, en la actualidad la iglesia no está recibiendo, es la enseñanza bíblica de por qué la gente fácilmente se ha apartado del Señor. Aquí haré un comentario. Ayer fui por arreglar uno de los micrófonos a una casa de instrumentos. Y me atiende allí un muchacho que hace años yo lo conozco. Y brevemente me pregunta, ¿dónde pastorea? Le cuento, lo ubico, y él me dice, sí. Luego le digo, y luego la pregunta. Bueno, si él quiere saber dónde yo pastoreo, dónde sirvo al Señor, yo también quiero saber dónde él se congrega y dónde sirve. Y entonces me dice, mire, yo entré en rebeldía. Me aparté de los caminos del Señor. Me hice novio de la hija del presidente de la hermandad de la iglesia de San Nicolás, y que su mamá es también la encargada de la procesión de la Santísima Virgen de Dolores. Espero que no hayan aquí vírgenes con dolores. Ya. Me dice lo siguiente: yo era parte del grupo de alabanza de la iglesia. Me contó, mi padre es un médico muy reconocido. Bueno, y allí está él
así contándome rápido mientras me están revisando el micrófono. Y fue muy interesante la plática. Y cuando él entra en más detalles, me dice lo siguiente: mi novia, a la que yo conozco como una persona que no es de mi fe, bueno, lo que pasa es que me gustó, me atrajo, y entonces le dije yo: te desvió, papadito lindo. Pero ¿sabe qué? Pues fíjese, pastor, me dijo que pasó algo mucho más lindo. Y esto lo voy a decir con mucho cuidado, porque entonces no es la verdad absoluta. Es una circunstancia, es una manera en la que la misericordia de Dios opera para algunos y no para todos. ¿Cuál? Que luego la esposa la evangelizó a alguien, se convierte y ella le dice: ¿a qué iglesia ibas tú, mi amor lindo, precioso? Después yo iba a la iglesia tal y tal. ¿Y por qué no vamos? Y ella lo regresa al camino. Chileo, ¿verdad? Pero ¿y qué tal si no hubiera sucedido? Me entregaron el micrófono, ya no pudimos seguir la plática. Nosotros estábamos haciendo otras cosas. Y me dice: pastor, me gustaría continuar la plática con usted. Y yo voy a regresar mañana a la tienda y posiblemente platique con él. Y voy a compartirle algunas ideas que a ustedes ya les estoy compartiendo, porque yo realmente lo escuché más a él. Pero la pregunta otra vez: ¿quién fascina? ¿O cuál es la fascinación por la cual mucha gente se quedó, como decía nuestro hermano César la semana pasada, caminando junto al camino? ¿Qué nos fascinó caminar junto al camino? ¿Qué nos fascinó? ¿Qué fue lo que le fascinó a Eva? Por lo cual fueron echados del Edén. Ahora recuérdense que ellos fueron puestos en el Edén y cuidaron una parte del Edén. Estudiamos esto con mi esposa en uno de estos desayunos. Le decía: imagínate que este es el Edén. Hablemos del departamento de la ciudad de Santa María. Este es el Edén. Pero solo fuimos puestos aquí, en la calle B de la zona 1, a cuidar de ese espacio. Tenían que haberlo cuidado bien. Pero ¿qué fue lo que los fascinó? Por lo cual ahora tuvieron que ser echados a filo de espada. Y por lo cual 2 ángeles se quedaron al resguardo del Edén con espadas desenvainadas, como diciendo: el hombre es tan atrevido que de donde lo echan regresa. ¿Cierto? ¿Cierto que hay personas que son así? Que donde los echan regresan. Y entonces el punto es: ¿pero y qué hay de malo en eso? Pues que aún la Biblia enseña que hay lugares a donde Dios le dice que vaya, pero que no regrese por el mismo camino. Porque si regresas por el mismo camino, te va a salir el león, la osa, el chucho, el cocodrilo, el coco, la llorona o quien sea, y se lo va a desviar, como al profeta, al cual Dios le dijo: ve, da el anuncio y no regreses por ahí. No regreses por el mismo camino. Pero en el camino le salió un fulano: ay, profeta, qué privilegio, qué bendición, supe que venías al pueblo, te preparé un caldito, ven. Aquel dice: no, porque ven, hombre, ¿cómo me vas a despreciar? Y yo tengo unas preguntas para ti, tengo que platicar contigo. Y el profeta lo acepta. Cuando entra, le dice el fulano: tú sabías que Dios te dijo que nada te debería desviar. ¿Por qué estás aquí conmigo hartando? Claro, no le dijo eso, pues eso lo digo yo. Ya Arturo López, ¿verdad? Ya
habiendo comido, sale y había una fiera que lo despedazó. ¿Qué lo desvió? Palabras bonitas, un plato de caldo, las ancas de la rana, qué sé yo, un traguito de vino, uno nada más, un pedacito de mimbre, yo como más, pedacito de mimbre. O sea, si ustedes no saben qué es eso, ya casi no se ve el mimbre. Pero ¿saben cómo yo empecé fumando? Con los cuidos del barrio. Ayer le decía a mi esposa, uno de niño había, al menos en la etapa de mi niñez, yo no sabía de muchas cosas, de un montón. Llegué a los 12 y era un verdadero niño. Pero en esa etapa alguien me dijo, jala aquí, cortó un pedazo de mimbre, le echó fuego y ¿qué? Mira, hermano, es terrible. Por si alguien tiene algún mueble de mimbre, vaya y pruebe. Entonces, como eso pica, busquemos otra cosa que no pique. Y ahí se va la gente desviándose. Bueno, mi esposa ya no me da besos, voy a ver si consigo besos por otro lado. Mejor si hubieran todavía aquellos besitos, ¿verdad? Con unos chupes en uno. O sea, te guste un dulce llamado besito, ya no hay besitos, ¿verdad? Pero hay muchos que entonces salen a buscar besitos, hombres o mujeres, aún muchachos, ¿verdad? Yo tengo 2, 3 novias. ¿Por qué? Porque los cuates me dijeron que mientras más novias tiene uno, más hombre se hace uno. Bueno, esto no tiene ninguna dedicación, hermanos. El asunto es ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos desvió? ¿Quién desvió a Eva? La fascinó el hecho de haber escuchado a un extraño que le dijo, no es así, no es como Dios te dijo. Él no te dijo toda la verdad. Él no quiere que tú seas como Él, porque si tú comes de lo que Él te prohibió, tú vas a ser como Él. Y lo que pasa es que Dios no te dijo toda la verdad. Ahí empezó el problema de la fascinación y del desvío de la raza humana. Cuando en lugar de creerle al que habla una vez y no repite, le creemos al que engaña a nuestros hermanos. ¿Cómo presenta Juan al diablo en Apocalipsis? Como el engañador de nuestros hermanos. Ese es el título del diablo, dentro de unos de los tantos que tiene. Engañador, padre de mentira, ángel de luz, Lucifer, ¿ya? El que peca desde el principio. Esa es una de las cosas que hace el diablo, que hace, según el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 5, el que peca desde el principio es el diablo, mas para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer toda obra del enemigo. Yo escucho hoy predicadores que dicen, ¿alguien está oyendo? ¿Alguien puede decir amén? Dicen hoy en día. Yo no sé si se está oyendo o no. Si no oye, su problema. Si oye, qué bueno. Si tiene oídos de cerbatana, su problema. Bueno, ayer le dije una frase a mi esposa que el Señor me habló mientras estaba en un tiempo de oración. El Señor me decía, Diego, hijo, conozco tu corazón y la preocupación que tú tienes por mis hijos, por mi pueblo. Porque ahora, hermanos, sí somos un pueblo. La iglesia sí es el pueblo de Dios. Y me dice, sé tu carga, sé tu... ¿Te entiendo? Pero el que quiera caminar, que camine. Y el que quiera arrastrarse, que se siga arrastrando. Palabra profética que el Señor me dio, fuerte, durita, y
Y no me dijo el Señor que se la dijera a ninguna otra iglesia, sino que la compartieran aquí. Anoche se la volví a decir a mi esposa y a Cristian. Le dije, no sé qué va a suceder, pero el Señor me dijo que el que quiera caminar, que camine, y el que quiera arrastrarse, que se arrastre. Porque ¿quién nos fascinó? Si ya nos fue presentado el Cristo delante de nuestros ojos, el cual murió y resucitó y está a la diestra del Padre, y esa es la verdad. Volvamos al billete. Los receptores de banco perciben en su TAC un billete falso porque durante 2 meses antes de sacarlos a vender están adentro de una oficina, están en algún otro lugar y los están haciendo contar dinero original. O sea, solo pasan por ellos billetes de verdad, nuevos, medios nuevos y viejitos. ¿Usted se ha dado cuenta cuando va al banco que de repente paran? ¿Y qué hacen? Los sacan. ¿Qué sacan? Los más viejitos. Y empiezan a sacar los más viejitos. Porque el tacto detecta los más viejitos. Están más suaves, están más suaves. Incluso el nuevo billete de 20 es bien distinto a todos los billetes que están circulando. No es como el de 5, que es un material de propileno, creo que es. Este tiene otras características, ¿ya? Pero ¿por qué ellos detectan un billete falso? Porque solo les dieron billetes originales. Y cuando el tacto empieza a acostumbrarse, les pasan 5,000, 10,000, 20,000. Yo no sé si está contado dinero. Yo he contado dinero. Y les voy a decir esto sin ninguna vanagloria. Pero mientras trabajé en la radio, contaba mucho dinero. Y en una oportunidad, en una actividad que tuvimos, de una actividad de ofrenda para la radio, fueron 900,000 quetzales los que ingresaron en términos de un mes. Y pasé todo un mes haciendo mi trabajo de administración, pero también en el mismo caso contando. De repente un hermano me dijo, ¿por qué no traes a personas cristianas que trabajen en banco y nos vengan a ayudar? Y entonces recuerdo que llegó el hijo de un hermano y otros 2 hermanos cristianos del sistema bancario a ayudar. Y de repente, ¡pac!, detectaron billetes falsos. ¿Es falso o no? Detectaron. Entonces yo les pregunté, ¿cómo se hace? Es que estamos acostumbrados a contar solo dinero verdadero. ¿Sabe cómo se detecta un buen creyente? Por su manera de hablar, por su manera de conducirse. ¿Cómo se conoce un buen esposo? Por la manera en que trata a su esposa en lo privado. No es problema, porque ahí no conocemos. El problema es cuando uno da a conocer cómo trata uno a su esposa en público. Hace unos días les pasé a los varones un video o una película, digamos, una prédica en video del hermano Luis Cohn. Él en su libro Hombría Máximo, él cuenta cómo detecta él los problemas de matrimonio. Y los problemas de matrimonio él los detecta cuando un hombre o una mujer se burla delante de sus invitados, de su cónyuge, o le hace un gesto, o le hace una mirada, le levanta la ceja. Se detecta fácil. Ahora, yo no había leído a Luis Cohn en esa parte hace muchos años, lo volví a leer hace unos 2 o 3 años atrás, y dije, sí, es interesante. Y cuando uno a veces entre creyentes observa la actitud de otros creyentes, como también observarán las mías, porque aquí quiero dejar claro que no soy perfecto. Alguien me dijo una oportunidad, ¿tú dejarías que Claudia se corte el pelo hasta aquí? No. ¿Por qué? Porque no, me gusta su pelo largo. ¿Sabes por qué te pregunté? Pero una hermana. ¿Por qué, Leo? Porque cuando estás con ella y la abrazas, siempre estás que le pasas el pelo atrás, que se lo acaricias. Otra hermana que estuvo aquí con nosotros un día me dijo, hermano, se nota cómo usted le tiene un cuidado a su esposa.
Ahora, si le preguntan a ella, puede ser que diga, eso sería un milagro. Pero yo he tratado de cuidar y de atender a mi esposa como ella lo merece. Porque por ahí hay un dicho, ¿verdad? Que como te traten de día, así te tratan de noche. ¿Verdad? Pero hay muchos varones que no importa cómo traten ellos a su esposa durante el día, de noche ellos quieren ser tratados con todas las atenciones debidas, con manjares y deleites y la presa en sí, o la cereza, la cosa. Pero hermanos, ¿cómo se detecta entonces entre la verdad y la mentira? Miren, hermanos, yo encontré un sinnúmero de cosas que esto realmente debería de ser un tema de muchos domingos. Y entonces busqué 3 palabras en base al tema. ¿Cuál es el tema? Distinguir La verdad del la error. verdad del error. Entonces, para la palabra distinguir, también busqué sinónimos y antónimos. El sinónimo de distinguir o similar, parecido, diferenciar, distinguir o diferenciar. En la Biblia, bueno, al menos hasta donde yo llegué, solo encontré 17 pasajes de la Escritura, y no se los voy a leer todos, por supuesto, pero encontré 17 versículos que hablan acerca de distinguir. Pero esa palabra distinguir tiene relación estrecha con la palabra discernir, discernimiento. Entonces aquí la pregunta sería, aprendamos a discernir entre la verdad y el error. Por el otro lado, busqué cuántos textos encontramos en una concordancia. Hay concordancias de esta manera. Usted encuentra breves concordancias de bolsillo que se llaman. Por cierto, invirtamos en lectura, invirtamos en comprar libros. Y si no quiere comprar, vaya al San Google y pregunte. No es completo San Google, porque no es completo, pero una concordancia completa es el doble del ancho de una Biblia. Y ahí están todas las palabras existentes en la Biblia y cuántas veces usted las encuentra. Yo no busqué en mi Biblia la palabra, ¿qué dije? Distinguir o discernir, porque tenía algunas notas ya previas, pero sí busqué la palabra verdad. Y aunque en el término verdad habla de muchas cosas aluciendo a la verdad, el pasaje más conocido por nosotros es: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 403 veces aparece la palabra verdad en la Biblia. 17 la palabra distinguir o discernir. 403 la palabra verdad. Y la palabra error aparece 55 veces. Entonces, eso me dio a mí 3 ideas. La primera idea es que es difícil distinguir para muchos, porque si tiene muy pocos pasajes, a mí me da la impresión, yo leo con eso, que cuesta distinguir. Y no hablo de la vista, ¿sí? Aunque si tenemos problemas de vista, está peor todavía. Y aquí voy a decir esto que posiblemente algunos han oído, saben o van a aprender hoy. Nuestros ojos tienen funciones distintas. ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que nuestros ojos tienen funciones distintas? O sea, la función general es mirar, ¿sí? Pero resulta que con un ojo fijamos la imagen y el otro ojo
la acerca o la retira. O sea, yo los puedo ver a ustedes, pero si no veo bien a Claudia, por eso algunas personas incluso hacen, porque cuando hacemos así, los 8 músculos que rodean nuestros ojos sirven para agrandar, hundir, o ustedes han visto gente que saca los ojos. Hay concursos de gente que saca el ojo, el globo ocular lo saca, porque hay 8 músculos que influyen en eso. Así que hay músculos, hay nervios. Un paréntesis, me llamó una hermana para orar por su vista porque tenía un problema ahí que se le cerró un ojo, literal, se le cerró. Y entonces fuimos, oramos y me di cuenta que la glándula lagrimal estaba así de inflamada. Y ustedes me dirán, ¿y dónde está la glándula lagrimal? Aquí abajo. No, ahí solo está el conducto lagrimal. Aquí cuando usted baja el ojo y usted hace esto, los médicos hacen así, vamos a ver. ¿Por qué los médicos hacen así? Porque están viendo el color de nuestra conjuntiva palpebral. ¿De qué color? Y depende del color. Esto está bien. No hay necesidad de mandar a hacer un examen de hematología completa. Pero si el ojo está todo pálido, es indicio de que tiene una gran anemia. Pero también se hace para ver el conducto lagrimal. Y cuando yo miré a la hermana, tenía una gran bola aquí. Porque arriba está la glándula lagrimal. O sea, si miráramos la vida como el Creador nos ha creado, hermanos, Él quiere que nosotros seamos gente que aprenda con la vista, y especialmente con nuestra vista espiritual, porque hay cosas que no se disciernen en la carne. Pablo lo dice claro, dice que las cosas del Espíritu se disciernen en el Espíritu. El carnal, por eso, incluso la salvación la tiene por locura. La cruz es locura y por eso se pierde. ¿Cómo alguien que murió en la cruz y que fue maldecido me puede a mí bendecir? Porque Él ocupó nuestro lugar para hacernos libres de esa maldición. Él lo hizo por nosotros. ¿Quién nos engañó entonces de desviar nuestra vista y nuestra fe del que estuvo en la cruz para ocupar su lugar y mi lugar, y que vivamos una vida, hermanos amados, de santidad? Miren, yo estoy de acuerdo con cosas que pasan en las iglesias y podríamos copiar, pero resulta, vamos a ver si puedo lograr ver mi bosquejo aquí, porque no lo imprimí, pero voy a ver una cosa. Quiero decir una cosa que apunté acá. ¿Error les dije cuántas veces? 55. Son 53. 53 veces. Voy a leer algunos versículos de estos 3 términos. ¿Cuáles son los términos? Distinguir, verdad y error. En los próximos 10 minutos lo voy a hacer. Y vamos a orar juntos esta mañana. Ok. Cuando voy a volver a los ejemplos de la camisa, de la gorra y de los objetos que me alcanzaron, porque resulta que vivimos en una sociedad que copia lo copiado. Yo les quiero decir, yo trato de ser un hombre celoso. No me gusta imitar o seguir lo que otras iglesias hacen. Es la expresión de ellos. Yo ya pasé por mi experiencia con otras 2 congregaciones y trato de no hacer lo que allí se hacía. ¿Era malo? No. Pero es que Dios nos ha dado una identidad. Y la identidad que nos ha dado es, vayamos a las Escrituras. Y al ir a las Escrituras nos damos cuenta que Dios está a favor de la verdad y no del error, que está a favor de lo original y no de la copia. Incluso muchos de nosotros tal vez no tenemos pisto para comprar ropa original, pero vamos a la paca y buscamos lo que es original. Y
ya sabemos. Por eso es que aquí no es que seamos expertos en cosas originales. Lo que pasa es que la misma vida y la presión social nos ha llevado a comprar Sperry, Crocs, no Chicote. Si usted llega un día a mi casa, usted se da cuenta que yo no tengo Sperry ni tengo ¿qué? Crocs. El Chicote, me compré unos ahí. Tayuyo. Pero vivimos en una sociedad que copia lo que ya otros copiaron. Y por favor, aquí quiero aclarar, no estoy diciendo esto por nadie, sino el Señor me llevó a esto. Es cómo hemos sido fascinados en este mundo para ser desviados de la verdad en Cristo, ser desviados de la fe en Cristo, de la fe en el Señor, que es el único que nos justifica. Seremos conocidos por nuestros frutos, y eso es lo original del creyente. Lo original del creyente es que por nuestros frutos seremos conocidos. No por con la Biblia debajo del brazo, no por saber tanta Biblia en la cabeza o tener, porque hay gente que incluso todo le dice amén y tiene mucha Biblia, pero cuando se trata de verlos conducirse en la vida, caen en trampa. Lo que escuchamos esta mañana con la cápsula de finanzas lo vamos a estar haciendo más seguido para que ustedes aprendan a seguir principios de finanzas. Ahí escucharon ustedes lo que hoy escucharon en la cápsula de finanzas, que por eso es que hay gente que evade impuestos y es más fácil comprar contrabando. Es más fácil meterse en el charco, en el río Suchate y pasar por el otro lado y traerse la mercadería de una manera más fácil y aquí venderla bien y sacar de raja. Pero resulta que esas personas que hacen eso, aún creyentes, son infieles en las riquezas malas. ¿Y cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios, incluso aún para esas personas que hacen ese tipo de cosas, ¿qué dice el Señor para ellos? Dice: si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Oh Gálatas, no se preocupen, hermanos, esto no es para ustedes, es para los Gálatas. ¿De acuerdo? Váyanse en paz este día. Pero esto es para los Gálatas, no es para los del renuevo. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién fascinó a Eva? El diablo. ¿Quién era el diablo? Entre los animales que estaban allí, ¿quién era? Era el más astuto de todos. ¿Sí? Cuando la astucia es parte de nuestra vida, cuidado. Cuidado. En los devocionales que he escrito en los últimos días, he hablado mucho acerca de la actitud del creyente. Ayer no subí, por cierto, el de ayer, lo subo hoy. Pero en varios de ellos el principio que estoy utilizando es el hecho de ser un creyente verdadero. Incluso Jesús dice que tengamos cuidado, que tengamos cuidado de los lobos disfrazados de oveja. ¿Ah? Esa es la verdad. La verdad es que dentro de la iglesia hay. Cuando Pablo escribió las iglesias de sus días, de su tiempo, hizo énfasis de tener cuidado con los falsos maestros. Digamos, falsos profetas. Aquí se aceptan falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas. ¿Sí? Ahí. Incluso el concepto de evangelista que se practica en la actualidad es evangelistas itinerantes. ¿Qué significa? Andan por todos lados
pero no se congregan en ninguna iglesia. Pero son el gran evangelista fundamental. Por eso es que los grandes evangelistas de gran renombre y de recuerdo para muchos de nosotros fueron grandes porque eran gente que, aunque no eran pastores de una iglesia local, era gente que se congregaba y honraba la autoridad establecida donde ellos estaban. Billy Graham es uno, Bill Bright es otro, Jimmy Swaggart, y aunque tuvo un traspié, Luis Palau era anciano de su congregación en Atlanta. Pero hoy en día hay un montón de predicadores que han surgido, ¿verdad?, que no ven la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús es nuestro Señor y que debemos de tener cuidado con cualquier cosa que nos pueda fascinar. Hoy es fácil que las personas, que los clientes seamos desviados y fácilmente fascinados. ¿Sí o no? La tecnología es una bendición bien usada. Mal usada no es una bendición. Puede ser un tropiezo, puede ser algo que pueda estar desviando a las personas. Leamos algunos textos. Voy a leer algunos textos. Yo voy a leer algunos textos y quizás ustedes anotan rápido, y si no, yo de todos modos tengo el bosquejo y se los puedo enviar. Por otro lado, tal vez no se los envío de inmediato, porque hay algunas cosas que no pulí finalmente y me gustaría pulirlas para podérselas enviar. Quizás se convierta en un devocional. Ok. Escuchen esto. Hablando de la verdad, hablando de distinguir, perdón, ya leímos este pasaje, pero ahora hablando de distinguir, miren lo que dice el Salmo, miren lo que dice Mateo, vamos a ver, Mateo 16:3. Mateo 16:3 dice: y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo está nublado. ¿Qué dice? Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden distinguir. Están hablando con Jesús y le están haciendo preguntas de compromiso. Danos señal. ¿Qué señal habrá? Y entonces él dice: ¿cómo ustedes me piden señales? Pues si ustedes son expertos en seguir señales, porque saben cuando va a llover, saben cuando el cielo está nublado, ¿cierto? Saben cuando es el tiempo de sembrar. Pero ¿por qué no distinguen que el Hijo de Dios está con ustedes? Que ha venido, que el reino de Dios está entre nosotros. Porque hay otras cosas que los desvían. Y eso le pasa hoy a la iglesia de Dios en este tiempo. Hermanos, esto de la pandemia fue un zarandeazo que Dios permitió para ver quiénes son y quiénes no son. Y aún así, algunos todavía están ahí, como el barrilete aquel que cuando ya se acabó el viento arriba, el barrilete está ahí. Y empieza uno a quererlo bajar más rápido, porque si uno no lo baja, se va el barrilete y saber dónde va a quedar. Por cierto, vamos a hacer un concurso de barriletes. ¡Aleluya! Ustedes saben que esa es una tradición, ¿verdad? Ok, solo lo dije por broma. Bien, leamos otro texto. Siempre de distinguir. En este me va a costar porque yo puse otra versión, pero alguien me puede ayudar a leer Esdras 3:13. Esdras 3:13. Yo lo voy a leer, pero esta es una versión que no incluye la palabra que quiero, pero de todo modo lo voy a leer.
si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar de este cuerpo terrenal, porque entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice? Estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Ok, entonces la palabra es no podía discernir. Voy a buscarlo rápido porque me interesa. Esdras 3. Ok, Esdras 3:15, ¿no? 3:13, gracias. Y no podía distinguir el pueblo. Miren, esta versión está. Yo no sé por qué puse otra que no me dejó ninguna claridad. Pero dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Aquí este distinguir no es malo. Les voy a aclarar. Como estamos hablando de aprender a distinguir entre la verdad y el error, aquí el problema es que era tanto el júbilo, era tanta la alegría, era tanto el recolgorio, que no se distinguía qué era lo que estaban haciendo, si celebrando o llorando. Realmente estaban haciendo las dos cosas. ¿Por qué? Porque estaban celebrando la reconstrucción de los muros. Pero es tanto el júbilo y el lloro que no se distingue. Es como cuando los cristianos pasan a dar su testimonio y empiezan: hermanos, y el Señor aquí, y me levantó, hermano, y terminan llorando. Y entonces la gente se queda así: ¿y por qué llora? Es de gozo, hermano. O sea, cuesta, ¿verdad?, que uno capte el hecho de que alguien llora por gozo. Pero ustedes y yo me entienden, ¿sí? Se llora a veces de gozo, ¿cierto? ¿Cierto que se goza de lloro? Sí. Aquí el problema es que había tanta alegría y tanto lloro que no se distingue. ¿Ya? ¿Cómo aplicar esto a lo que estoy mencionando? Que hoy hay tanta copia de copia que no se distingue cuál es el original. Hoy hay tanto cristiano que se dice ser cristiano que no se distingue si es verdadero creyente. ¿Cierto? Ahora les voy a poner algo. En el vecindario suyo hay, entre su familia hay. Yo tristemente tengo parientes que se dicen cristianos y que están incluso en funciones de privilegio entre sus iglesias, pero la iglesia que los tiene ni siquiera sabe lo que hace. Yo, como soy su pariente, sí lo sé. Le digo, yo no los pondría. Y por cierto, por eso es que alguna vez aquí, tal vez ustedes dirán cómo cuesta subir a cantar ahí con el hermano, porque él se cree el músico, el maestro de Marcos Witt. No, es que hay cosas sencillas, hay cosas que son básicas, pero que son de fondo. El testimonio, el carácter, la conducta, hermanos amados. Porque si no, cuando estoy yo aquí o cuando estamos aquí, ¿qué ministro? Palabras, frases, gestos, chistes, bromas, anécdotas. No, lo que ministro es de mi corazón al corazón de ustedes, de mi mente a sus mentes, de mi espíritu a su espíritu. Por eso hay un concepto interesante en la enseñanza para el maestro, y aprovechando lo de maestros de escuela dominical, el maestro debe estar bien, porque si no está bien, ¿qué le enseña al niño? Ya Luis Cole nos recordó que los niños son puertas abiertas. Nosotros diríamos que como esponjitas. Luis Cole dice que son puertas abiertas en donde los niños reciben todo lo que se les enseña, sea bueno o sea malo. Por eso nos preocupan los niños de la iglesia.
no nos están entreteniendo, espero yo. Mi esposa va a estar saliendo a supervisar a los maestros. Uy, tiemblen los maestros. No, es por bien de los niños. Es por bien del don o el llamado que tienen. Y voy a decir esto: si tiene el don, qué bendición. Si no lo tiene, sea diligente, fórmese. Si no, quítese. Sí, yo mismo lo he dicho para mi propia vida. Se lo he dicho a mi familia muchas veces. Puede ser que yo no sea el pastor de la iglesia entonces, porque detrás de mí o pueden ser bendecidos, o incluso también puede surgir la murmuración que no. ¿Y quién nos fascinó? ¿Qué nos fascina hacer ese tipo de cosas? Hermanos, ustedes saben que la lengua es tan ligera, ¿verdad? La Biblia dice que es como un fuego, dice que es como un timón, como un pequeño timón, dice que es como una pequeña chispa. Así es nuestra lengua. Ya me pasé los 10 minutos. Llevo, ¿qué? Ya me agarré 10, ¿verdad? 9. Discernir, distinguir. Entonces les leí 2 pasajes que tienen que ver con distinguir. Veamos uno que tenga que ver con discernir. Vamos a ver. Hay uno aquí que me gustó mucho. En Primera de Reyes, capítulo 3, verso 9. Hay muchos, por supuesto. Primera de Reyes. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Aquí está el tema. Aquí está el tema. En estos pasajes uno puede desarrollar toda la enseñanza de distinguir o discernir entre la verdad y el error. Aquí, ¿qué se está distinguiendo? ¿O qué se está discerniendo? Se está discerniendo entre lo bueno y lo malo. Recuérdense que ya el profeta, uno de los profetas menores, para no equivocarme quién, pero sí estoy seguro que uno de los profetas menores dijo lo siguiente: esos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Esa es la época que estamos viviendo. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y eso no es nuevo, pues. ¿Se dan cuenta? Es un mal antiguo, heredado por el pueblo de Israel. Y tristemente la iglesia a veces también lo está queriendo repetir. No, las cosas que se escribieron en la antigüedad, dice 1 Corintios 10, fueron escritas para nuestra enseñanza, para que no se repitan. Veamos ahora Levítico. Levítico 10:10. Es un pasaje que no se nos puede olvidar. 10:10. Como San Juan 10:10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano. Para discernir, para distinguir o discernir entre lo santo y lo profano. Ok, vamos a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo un poquito crudo. Discernir entre lo santo y lo profano. Entonces pongamos el ejemplo. Lo santo es ver un canal cristiano, para no decir en clase. Entonces usted está viendo, ubiquemos lo santo en un canal de televisión cristiano y lo profano, el canal de pasada la medianoche. Algunos se quedaron así. O sea, un canal indebido, pues, en otras palabras. Usted me diría, pero yo solo veo un enlace y después de medianoche no hay nada indebido, porque está viendo un canal que está dentro
grupo de lo que mencioné. Esto es lo santo. Pero lo profano podría ser ¿qué? ¿Ah? Una película, un canal. Por ejemplo, en los canales de televisión que uno contrata, uno debería de pedir que eliminen ciertos canales. ¿Sí? Yo lo he pedido, pero de repente el sistema, como es automático, allá en la empresa se actualiza y otra vez le aparecen a uno los canales que uno no quisiera ver. Yo no los veo, por supuesto, pero hay cosas que uno se da cuenta, clasificación no sé qué, clasificación para familia, para niños y para adultos. Eso está dentro de lo clasificado. Entonces, ¿cómo? Un canal cristiano, dentro de lo que es santo, un canal que no es cristiano y que es terriblemente un desvío para la mente humana, profano. Hay que discernir. Usted no tiene que quedarse media hora viendo una película de pornografía para discernir si eso es bueno o no. No hay que tener tanto discernimiento, hermanos amados. Es decir, lo que dije al inicio, si tener 2 novias es bueno, o 3 o 4, o solo una. Aún aquí siempre he dicho lo siguiente: si aún tener una es lo correcto, está bien, pero que esa una o esa uno no lo desvíe. ¿Sí? Pero a mí no me desvía. ¿Pero dónde está? Lo que les contaba hace 15 días. ¿Preguntan acaso las muchachas cuando le dicen, no, si yo soy cristiano también así como tú? Y ya la llevó a la iglesia donde él asiste, ya fue a ver cómo se conduce él en su congregación. Pues a donde me ha llevado a mí es a Panajachel, a la Antigua, a Petén, a Río Dulce. Bueno. ¿Y qué hay de malo en eso? Nada. Solo aprenda a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué sigue diciendo ese texto de Levítico? ¿O solo eso decir? Entre lo santo y profano, entre lo que es inmundo y lo que es limpio. ¿Sabían ustedes que en Israel, cuando se ofrecían sacrificios a Dios, ofrendas de paz, de pacto, de perdón, solo habían 5 ofrendas permitidas, que eran consideradas ofrendas limpias, aceptables para Dios? Si alguien venía y ofrecía un pato, estaba grave. Incluso si alguien ofrecía una oveja, que sí era una ofrenda permitida, pero era defectuosa, no era aceptable. Por eso el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el Cordero de Dios, porque es perfecto. Cristo es perfecto, hermanos. Amén. Si le dan un aplauso, déselo pues, que ya vamos terminando también. Dios es bueno. Dios es bueno, mis amados hermanos. Si 403 o 400 tantas veces aparece el término verdad, aquí otra vez. Si discernir aparece pocas veces, implica porque cuesta discernir y hay que esforzarnos en discernir. Pero 400 veces hay verdad. Nos está diciendo que tenemos amplia luz para caminar en la verdad, para que con tanta luz no nos perdamos. El dicho dice, ¿no? Que quien con una luz, el que quiere se pierde con luz. Amén. Dios es luz. En Él no hay tinieblas. En Él no hay ninguna oscuridad. A Dios no le puede estar uno diciendo, Señor, vas a tropezar por ahí, por lo menos anda a iluminar tu camino con tu candelita, porque Él es luz, no necesita de ninguna luz humana. Nosotros sí necesitamos de su luz. Esto está tremendo, esto está lindo, hermanos, como dijera mi hermano de la tele, esto está cardíaco.
Vayamos a un texto entonces que nos hable de verdad. Génesis 24, 27. Y luego vamos a saltar 2 versículos más. Génesis 24, 27. ¿Cómo dice? Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó su misericordia y su verdad de mi amo, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Aquí se está buscando la novia para Isaac. Y entonces Abraham manda a su siervo y le dice: ve y le encuentra. ¿Y qué evidencias tendré para saber cómo es? ¿Y a qué le dice? O sea, Abraham le menciona. Entonces, aquí el que está hablando es el siervo de Abraham. ¿Y qué es lo que está diciendo? A ver otra vez. Y dijo, ¿quién dijo esto? El siervo de Abraham dijo esto: bendito sea Jehová. Amén. Amén. Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia. ¿Y qué otra cosa? Y su verdad. Y su verdad. Que un siervo diga eso de su amo, está identificando al amo como un hombre de verdad, como un hombre de misericordia, como un hombre de Dios. En este caso, lo que Gálatas nos enseñó es que es llamado ¿qué? El amigo de Dios. Es Abraham, el hombre de fe. De él está hablando este texto. ¿Cómo era este hombre? Un hombre del cual la mano de Dios y su misericordia no se han apartado, ni su verdad. Por eso es que es fácil detectar cuando alguien se desvía de la verdad, porque ya no habla verdad, porque la mano de Dios ya no está con él, porque la misericordia de Dios no lo alcanza, lo ha dejado ahí a su suerte. Oye, algunos hermanos dicen: hermano, estoy tan salado. A ver qué día hablamos acerca de los santos salados. No, de veras tengo un mensaje que el Señor me lo dio y lo prediqué por primera vez en mi vida en Cuba, y quedaron tan marcados y tan bendecidos que ellos me decían después: santo salado, ¿qué tal mi santo salado? Así que un día vamos a hablar de los santos salados. Pero ahora hablando sí de esos que sí están resalados. ¿Por qué habrá gente que está tan resalada que incluso le dicen a uno: pastor, estoy tan resalado, todo me sale, todo que emprendo no me sale nada? Mira, no, un pájaro me ensució. ¿Cómo se llaman aquellos pájaros prehistóricos? Vaya que no vuelan esos o que no hay ahora, ¿verdad? Exacto. Pero a mí me han dicho: estoy tan salado que solo me falta que el perro me orine. Error. La palabra error es la palabra que clasifica en la Biblia al pecado. El pecado está clasificado dentro de esta palabra: error. Pero nosotros le hemos bajado el significado, porque entonces cuando pecamos, ¿qué decimos? Ay, hermano, ¿y quién no comete un error? Todos hemos errado. El otro día escuchaba yo a un académico, y dentro de su discurso él dijo, es un libro creo que estaba leyendo, y dice, y yo se lo leí a mi esposa, y de repente usó la palabra: y los hierros de nuestra vida. Le pregunté a mi esposa: ¿qué entiendes tú ahí? Como no es común oír eso, estaba hablando de los errores de la vida. Hierros de errar. No hierros de metal, sino hierros de error. Y el error es la palabra original
con la que se describe al pecado. Y viene de una palabra griega que es amartria o amartría, que significa fallar el blanco o errar el tiro. ¿Cómo distinguir entonces la verdad de ese falso tiro? De hecho, por ejemplo, si habláramos de la familia, el salmo de la familia, el 127, 128, en uno de los dos menciona que el hombre, el padre de familia, dice que es conocido en las puertas de la ciudad. Dice que es un hombre que toma a sus hijos como ¿qué dice? Como saetas en manos del valiente. Así son los hijos sabidos en la juventud. ¿Cómo son los hijos sabidos en la juventud? Como saetas en manos del valiente. Eso significa que a todos los que Dios nos ha dado la oportunidad de ser hijos, debemos de encauzar a nuestros hijos hacia el blanco, que es Cristo. Y si no están encauzados ahí, hemos errado, hemos fallado como padres. Yo conozco muchos hermanos y aún pastores que habiendo o teniendo una vida de que aman al Señor, sus hijos se desvían. ¿Fue culpa del papá? No, tampoco. En este caso es cuando un hijo mayor ya tiene la edad, según ellos, y toma decisiones, pues se va por donde quiere. Entonces la flechita agarra el camino por donde quiere. Pero una flecha puesta en el arco y endezada con objetividad para saber hacia dónde va, la envía. Yo siempre oré porque Samuel fuera un profeta. Con esto voy terminando. Siempre oré de niño, cuando él era pequeñito, desde que nació y antes que naciera. Nosotros con mi esposa somos de los que oramos antes de que nuestros hijos nacieran. En cambio, muchos de nosotros fuimos un susto para nuestras madres, una sorpresa para el papá. Incluso hay padres que dicen que eso no es mío, eso no es mío. Y cuando sale, o más bien dicho, cuando nace, pinto y parado, ¿verdad? Hijo negado, pinto y parado, dice el dicho popular. Sabiduría de la calle, ¿verdad? Hasta en la nuca se parece. Amados, cuando la Biblia habla acerca entonces de distinguir entre la verdad y el error, terminemos. Es que no les he dado ninguno de error, ¿verdad? ¿O ya? No. Ay, amados hermanos. Ok, ahí estamos en Génesis. ¿O no hemos leído Génesis? 27, pero... ¿Qué dice el 48? Dos textos más y finalizo de esta parte. ¿Qué dice el 48? Y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Entonces otra vez el siervo está orando y ahora da gracias por su siervo, pero ahora él ora por él y dice: porque en la mano de Dios también, porque Dios me guió a la verdad. Siguiente verso, 49. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Así que ahora si hacéis misericordia y verdad, conoceré. Él ya está dispuesto a buscar y ya llegó al lugar para traer la novia de Isaac, que es Rebeca. Y recuérdense que aquí hay una tipología interesante. Ay, amados hermanos, es complicado para mí por el don que Dios me ha dado.
Porque yo aquí con el don como el pato en el agua. Estoy viendo esto y empiezo a ver y estoy viendo otras cosas que no escribí. Abraham es tipo de Dios. El siervo es tipo del Espíritu Santo, que va en busca de la novia. Rebeca es tipo de la iglesia. Isaac es tipo de Jesucristo. Había que discernir, había que encontrar la verdad en medio del error. Y recuérdense que cuando este siervo llegó, el primero que le salió fue Labán. Y llegó a la casa y viene un cuate y viene a pedir a nuestra hermana. Y miren, hermano, cómo lo quiero. Porque lo primero que aquel sacó fueron presentes para Rebeca. Y le dio joyas, pendientes, brazaletes, pataletas y todo lo que las mujeres de la época en donde lucían joyas. Y aquel entonces se quedaba, oye, este cuñadito sí que vale la pena. Y es tipo el Espíritu Santo. Esos regalos que le llevó a Rebeca son símbolos de los dones del Espíritu Santo que Él quiere dar entre la iglesia. ¿Y nosotros qué? ¿Hablamos lenguas? ¿Cuándo? Hace 2 años fue la última vez. Tengamos discernimiento, pero mejor el sentido común. Dios me ha dado a mí la evidencia que pongo mis manos sobre los enfermos y sanan, pero ¿cuándo me van a alquilar el estadio Madre Composeco con luces, Miel San Marcos, aunque sea de grupo musical, y yo como evangelista para orar por los enfermos? No es así. Es cuando usted tiene la oportunidad y tiene los dones para orar, lo hace. Y voy a decir esto, y no es ninguna vanagloria. Pablo se dio cuenta. Anoche nuestra nieta aquí, la hija de Pablo, mi yerno, mi nieta, tuvo un incidente ahí con su hermana jugando. Y en términos médicos, ¿cómo se dice hemorragia? Epitaxis. Y entonces una hemorragia nasal. Y acá puso su manita y se va corriendo. Y Pablo se fue, limpió agüita en la frente, todo lo que comúnmente hacemos los padres y los abuelos, ¿verdad? Y que agüita y que da papelito. Se vino a sentar y seguimos en el ensayo. De repente yo estaba atento, de repente miré que le brotan nuevamente con la nariz tapada. Entonces dejé la guitarra, me fui con ella para allá y mientras la revisé, le dije: esto es como un taponcito chiquito, mamá. Es un taponcito pequeño nada más. Pero en medio de eso yo estaba: Señor Jesús, toca su nariz. ¿Cómo se llama aquí? Hacía turca. El tabique. Y solo oré, le puse el taponcito y le dije: ya. Se vino a sentar y la hemorragia paró de inmediato. Porque quien nos guía a toda verdad, el Espíritu Santo, nos quiere como gente que hable verdad y que aprenda a rechazar el error y el pecado. Ya dijimos que error viene de la palabra griega amartia, que significa errar el blanco o fallar el tiro. Dios nos ayude, hermanos, a caminar como personas, creyentes, familia, iglesia, como una iglesia que aprenda a distinguir en medio de este tiempo y de este mundo entre el error y la verdad, entre la verdad y entre el error, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo puro, entre lo blanco y lo negro. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a decirle al Señor esta mañana: Señor, ayúdame a distinguir entre la verdad y el error? Y lo otro, ayúdame a que el error no me desvíe
de la verdad. Si usted es uno de ellos, voy a pedirle a Pablo que pongas un fondito musical y mientras usted decide en su corazón buscar en el Señor, si decide lo bueno o lo malo, yo le invito a que se pongan de pie, mis amados hermanos, y que le digamos al Señor en esta tarde ya que nos ayude a distinguir entre la verdad y el error. Fíjese que no dije la verdad y la mentira, que son cabalmente los opuestos, ¿no? ¿Verdad y mentira? Pero es entre la verdad y el error. Porque hay tantas cosas que los creyentes están en error. Por eso mencioné incluso el judaizar. Hay iglesias que hoy quieren judaizar. Hay iglesias en donde el pastor está enseñando judaísmo, volver al judaísmo. Porque si no volvemos al judaísmo, no seremos salvos. Eso no lo enseña la Biblia. Aún por eso, cuando Pablo amonestó a Pedro, lo amonestó para decirle: Pedro, ¿por qué tú quieres que los cristianos judaicen? Si tú, cuando estás entre los gentiles, comes como ellos, y cuando estás con los judíos, comes como judíos. Y era Pedro, el apóstol, digámosle así, el apóstol mayor, que de hecho entre apóstoles o dones ministeriales no hay jerarquía. Amén. ¿Pueden cerrar sus ojos? Amados hermanos, solo quiero hacerles una pregunta. Si esto le bendijo, haga algo. Si no le bendijo, nos vemos el otro domingo. Pero yo espero que en el transcurso de esta semana usted pueda estar atento a discernir entre el bien y el mal, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro. Señor, te damos gracias. Te honramos a ti. Tu palabra es verdad y en ella confiamos plenamente. Cuando Pablo dijo a los hermanos de Galacia quién los había fascinado para desviarse de la verdad, se los dijo para que no descansaran en la religión, en el judaísmo, sino en la fe en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo precioso, Señor de señores y Rey de reyes. Ayúdanos a distinguir entre el error y la verdad, entre la verdad y el error. Gracias, en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso fuerte al Señor esta mañana, por favor.